El doctor Claudio César Cárdenas, neurólogo, está con nosotros. El doctor Claudio es, además de neurólogo, especialista en la medicina del sueño y obviamente en neurología. Y vamos a hablar del sueño, de la importancia del sueño, de los tipos de sueño, qué se repara en cada etapa del sueño. Estos relojes que ahora uno usa y que si se los deja y uno duerme con ellos, pues te dice que si tantas horas de sueño REM, tantos sueños... Bueno, ¿eso es verdad? A ver, ¿qué tan cierto es esa lectura? En fin, doctor, bienvenido. Gracias, Graciela. Mira, los relojes. Wow. Lo que pasa es que principalmente la única manera de tú poder conocer los estadios de sueño es a través de la colocación de electrodos en el cuero cabelludo y medir un electroencefalograma. O sea, la historia del sueño, de la medicina del sueño, se escribió cuando se inventó la electroencefalografía, cuando se comenzó a registrar la actividad eléctrica cerebral. Y se dieron cuenta de que la actividad eléctrica del cerebro era distinta a cuando una persona estaba despierta. Antes se pensaba que el sueño era un estado pasivo, que de hecho se esperaba que si había algunas ondas cuando el cerebro estaba activo, que cuando la persona se dormía esas ondas se desaparecieran. Pero lo que se dieron cuenta es que verdaderamente había otros tipos de ondas, algunas de ellas con un voltaje muy alto, distinto al estar despierto. Y se dieron cuenta que esas ondas cambiaban dependiendo de cuánto tiempo tenía la persona dormida. Y entonces comenzaron a verse que habían patrones y se decidió dividir el sueño en dos grandes fases, ¿no? La fase en que se mueven los ojos, que es el sueño REM, el sueño de Rapid Eye Movement Sleep, o el sueño MOR de movimientos oculares rápidos. Exactamente. Y estaba el sueño no REM, que no ocurrían esos movimientos oculares. Entonces resulta que a partir de la investigación en sueños se dieron cuenta de que habían de 4 a 5 ciclos de REM, que no era más del 15 al 20% de toda la noche. Del sueño total, pues. Del sueño total, y que había una predominancia del sueño no REM. Y después se dieron cuenta que ese sueño no REM tenía una fase 1, que es lo que llamamos somnolencia, cuando uno se está quedando dormido. La fase 2... Que es divina. Exacto, la primera, porque es donde ocurren a veces los sobresaltos. Ajá. Cuando la gente le da los sobresaltos de sueño. El estadio 2, que es un estadio que ocupa el 50% de la noche, estamos hablando por supuesto del estadio de sueño del adulto. Y el estadio N3, que es el sueño profundo, sueño delta. La gente cree que el sueño REM es el profundo, y no es así. El sueño REM es en el sueño en el que uno sueña. De hecho, se llama sueño paradójico porque el cerebro está muy activo, como si estuvieras despierto, pero estás soñando. Por eso es que a veces sientes que dice, no dormí tan bien, pero dormiste. Exacto. Porque ¿De verdad? de hecho, eso es así, doctor. Puede pasar. Tú puedes tener varios elementos. Primero, hay 3 cosas que tienen que ocurrir para que el sueño sea restaurador. Tiene que durar el tiempo suficiente según tu edad. ¿Okay? Tiene que ser lo suficientemente profundo. Se tienen que cumplir. O sea, todo esto que te comenté, estadio 1, 2, 3, REM, ese patrón se repite 4 a 5 veces en la noche. Se llama ritmo ultradiano. O sea, dentro de las 24 horas del día, cuando estamos dormidos, hay otros ritmos dentro. Y lo otro es que se tenga continuidad. Es decir, que no sea constantemente interrumpido por despertares o por micro despertares. Claro, pues si no, no sientes que descansas. Exacto. ¿No? Es lo que uno dice, digamos, de una forma sin saber, pues, toda esta explicación. Sí. Entonces los relojes hacen algoritmos en que aproximan a tener una idea de cuál es el estadio de sueño. La verdad es que un porcentaje de falla bastante alto también depende de la tecnología del dispositivo. Y generalmente todos los que son los dispositivos que tienen una intención biomédica en la tecnología actual, hay algunos que son muy buenos. Los podómetros, los medidores de pasos, verdaderamente son muy eficientes. Están también los medidores de la estabilidad de la marcha. Es increíble cómo algunos dispositivos pueden saber qué tan desbalanceado estás caminando. Tú te metes en la aplicación de salud de un iOS, de un iPhone, y puede medirte la inestabilidad de caminar, y aparentemente lo han experimentado la pegan. Con otros. O sea, siempre se hacen cotejos con estudios científicos, ¿no? Pero la verdad es que los médicos tenemos nuestros propios juguetes, digamos, oficiales. Más científicos, y tenemos, de hecho, el reloj se inventó a través de un dispositivo que se llama lactigrafía. Es una de las partes de los estudios de sueño que hacemos. Es un reloj que se le da al paciente de 7 a 14 días. Él te mide los estadios de sueño, pero también tiene un receptor de temperatura para medir la temperatura del individuo, y también tiene un receptor de luz para los haces de luz. Entonces, dependiendo a veces del dispositivo, de la marca, hay unos muy buenos y otros no tan buenos. El problema está en que dependiendo del paciente,
la información puede ser valiosa o puede ser problemática. Cuando hablamos del insomnio y hablamos de las personas que tienden a preocuparse mucho por su sueño, que es uno de los desencadenantes de insomnio frecuente, cuando tú le das un dispositivo y ellos comienzan a preocuparse mucho porque los valores sean los óptimos, se genera un efecto paradójico que se llama ortosomnia. Es como una dificultad para conciliar el sueño, preocupado por tener un buen puntaje en los dispositivos electrónicos. Mejor no preocuparse que relajarse y doblarse a dormir y ya está. Es que el sueño es una función animal y yo lo digo todo el tiempo, muchas veces cuando hablamos. Si te pones muy nervioso no te duermes. Que los humanos tenemos el monopolio del insomnio, los animales no tienen insomnio. El insomnio es construido por nosotros. ¿Qué tal? Una cosa, doctor, ¿qué se repara cuando uno duerme? Porque siempre se dice de un sueño reparador de mínimo 6, máximo 8, los músculos, el cerebro, la panza. A ver, ¿qué se repara cuando uno se duerme bien? El doctor Nathaniel Kleitman, que fue el que describió el sueño REM, decía de que si verdaderamente el sueño no tuviera ninguna utilidad, sería uno de los errores más grandes de la evolución. Tiene una utilidad genial porque uno necesita porque su dormimos sueño. Exactamente la misma cantidad y de la misma forma que muchos de nuestros antepasados y que muchos mamíferos no humanos. Porque es equilibrio, o sea, no hay parte del sistema que no necesite el dormir para regularse. Claro. O sea, el sueño es homeostasis. La homeostasis es ese estado de capacidad del cuerpo de autorregularse para funcionar adecuadamente. Claro. O sea, cuando uno duerme, uno se prepara para la vigilia. Uno no duerme para descansar, que es lo que mucha gente cree. Si uno durmiera para descansar, no dormirías los días que no estás cansado. Se duermen todos los días, porque es un proceso esencial para el equilibrio de todo. Todos los sistemas se reparan de cierta manera. Ahora, según cada estadio, hay distintas fases. Por ejemplo, muchas veces vamos del REM. El REM se ha hecho muy famoso porque está involucrado directamente en los mecanismos de aprendizaje y memoria. Entonces yo más o menos le digo a los alumnos en la escuela de medicina que el sueño estadio 1 es como cuando tú acabas de soltar la computadora pero no estás moviendo el mouse ni estás tocando el teclado. Pero ya está prendida y está funcionando. El estadio 2 es, digamos, cuando tú dejaste algún programa corriendo pero no estás tocando la computadora. El estadio 3 es cuando entra en suspensión, que es el sueño delta, el sueño profundo. Ahí la computadora baja el consumo de energía, deja de pensar, entra en suspensión, pero si tú le estimulas, rápidamente se prende. Y el sueño REM es como la defragmentación del disco duro, es la organización de la información. O sea, cada estadio del sueño repara distintas cosas. Músculo, cerebro, yo qué sé, sí. por organizarlo de alguna manera en mi mente. Y no solamente aquí, ¿no? repara, sino que fortalece ciertos circuitos. Es decir, REM es para ordenar la información, aprendizaje y memoria. Se bota lo que no sirve y lo que sirve se almacena y se guarda. Y de ahí vienen los sueños. Los sueños son la interpretación del cerebro mientras él está moviendo información. El estadio 3 es el que verdaderamente descansa el cuerpo. Cuando tú te sientes... profundo. Cuando tú te sientes, yo le descansé, ese es un 20-25% de la noche, es el 3. Qué bien. El estadio 2 es el 50% de la noche. Él generalmente es la estructuración de ciertos circuitos para regular el cerebro con el sistema endocrino metabólico. O sea, permite que lo parasimpático, lo simpático se acomode, etc. Y el 1 sencillamente es la apertura para iniciar el dormir. Y cíclicamente tienes que repetirlo toda la noche. Wow. Es que esto sería lo vamos a volver a invitar. Okay, con todo gusto. Porque es demasiado interesante. Bueno, a mí particularmente. 6 a 8 horas es lo que debemos dormir. De los 18 a los 65 años, no menos de 7 horas diarias, de todas las noches de forma regular para garantizar un buen estado de salud. ¿Hasta los 68, 7 horas? Hasta los 65 años. 65, 7 horas. Sí. Ok. Gracias, doctor. ¿Y si en adelante? Sí, ¿cuántas horas menos? No, la gente tiene estimado de que supuestamente es 4 o 5, pero la verdad es que deberían ser no menos de 6 horas. 5 horas y media, 6 horas, 2 siesticas después de los 65 Bueno, ya años. vamos a inventar para volverlo a traer. Seguro que sí. Gracias, excelente. Me encanta el doctor Claudio César Cárdenas, es neurólogo de la Clínica Soñares y, bueno, por supuesto, especialista en medicina del sueño y también es neurólogo. Hacemos pausa 2:50 aquí en el Circuito Éxito.